fíjense que este fin de semana capitalinos se reunieron exclusivamente para honrar la compañía y fidelidad de los caninos, pero además los invitados especiales fueron los binomios que participaron en las tareas de rescate. ¿Quieres saber de qué se trató? Vamos a ver esta nota. Cucurtijar 2017 se celebró por segunda ocasión en el Monumento a la Revolución. Las estrellas fueron las mascotas. El festejo es para los canes con la intención de devolverles todo el cariño que dan a los humanos, según la costumbre de origen hindú. Hacen recordar que son los animales que cuidan las puertas de la siguiente vida y son mensajeros del dios de la muerte. Cucurtijar quiere decir veneración por los perros. En esos países orientales, a los perros en este día se les pone guirnaldas, se les pone un polvito que se llama tica de 3 colores, rojo, azul y amarillo. Y esto es para aceptar y reconocer a los animales como parte de nuestra familia, que merecen respeto, su vida. El amor y el cariño a estos seres increíbles se dieron cita a partir de las 11 de la mañana, recalcando la conciencia del respeto a estos seres vivos, y se llevó a cabo la colecta de donativos en especie para ayudar a personas y animales damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre en las zonas de Xochimilco, Morelos, Oaxaca y Guerrero. Esto, por supuesto, en México tiene mucho significado, puesto que sabemos que la violencia en cualquier sociedad se inicia maltratando animales. Actualmente en México está considerado el 3er país más cruel del mundo con los animales. Niños y adultos que acompañaron a los perros llevaron bolsas para las heces de sus mascotas, agua, un tapete de yoga, su alimento preferido, galletas vegetarianas y ropa adecuada para evitar el estrés y así consentir a los fieles y bellos amigos. Con imágenes de Jorge Barajas, María José Valencia, 21 Noticias.